Estudió Administración Pública en el Colegio de México e hizo el doctorado en Ciencia Política en Barcelona. Es profesor del CIDE y es especialista en violencia y democracia. Hoy en Periférico 1313 nos acompañará Gerardo Maldonado. Gerardo, gracias por estar con nosotros esta noche. En México nos preocupa mucho, por razones evidentes, la violencia, el nivel de homicidios que ha crecido en los últimos años. Y justamente en el contexto en el que estamos construyendo o tratando de construir una democracia. ¿Hasta dónde la violencia afecta la funcionalidad, la lógica, la dinámica de la propia democracia? Bueno, gracias por la invitación. Obviamente el asunto de la violencia lo que hace es poner a la democracia en un sitio donde la pone a prueba en términos de su funcionamiento. Es decir, si la democracia en sí misma se conoce en términos generales como es una solución pacífica para dirimir los conflictos y para distribuir los bienes que existen dentro de la sociedad. Lo que hace el asunto de la violencia es precisamente entrar a eso, es decir, cómo un conflicto, como el problema de que las personas se estén matando, estén en conflicto, existe en un contexto donde, es decir, en una situación donde se toman las decisiones de cierta manera. Por supuesto, lo que hace la violencia es poner a prueba la democracia y está poniendo a prueba la democracia mexicana como lo ha hecho en otros países también. Es decir, no es un fenómeno exclusivo de México. Sí, pero sin embargo la violencia, si lo enfocamos al crimen organizado, sabemos que el crimen organizado tiene mucha capacidad de corrupción, mucho dinero, cuenta incluso con capacidad armada para confrontar y desafiar al Estado mexicano. Y es un problema difícil para cualquier democracia en ese sentido. La democracia puede vulnerarse frente a un poder tan grande como es el de los cárteles de las drogas o del crimen organizado en general. Sí, por supuesto. La pregunta es muy general, pero la pregunta es compleja y la respuesta es bastante compleja. Es decir, ellos tienen recursos, no solamente económicos, sino tienen el propio recurso de ejercer la violencia, es decir, de poder amenazar a las personas. Que, digamos, en términos mucho más generales, le pasa a otros países, ¿o no? Es decir, ¿quiénes pueden gestionar mejor la violencia o no? O si incluso la propia violencia está asociada al tipo de régimen político. Empezando por ahí, es decir, ¿quiénes tienen más problemas de violencia? ¿Las democracias o las no democracias, las dictaduras? En términos muy generales, sí comparativos, las dictaduras tienen niveles de violencia un poco más altos. Obviamente, violencia en términos generales, es decir, por guerras civiles o por terrorismo, sí tienden a tener porcentajes mucho más altos de violencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque no se están dirimiendo los conflictos por el terrorismo o por una guerra civil. En el caso de México, que es una violencia provocada por el crimen organizado, hay muchos menos casos en ese sentido. Pero ¿quiénes lo resuelven mejor o no? Sí, una democracia o una no democracia. Yo creo que tiene que ver sí con el régimen político. ¿Por qué? Porque es la vía de acceso a las instituciones. Pero de entrada, hay que poner en sitio a las instituciones, en ese sentido, el Estado. Es decir, no es lo mismo un autoritarismo con un Estado fuerte que puede resolver el problema de violencia, que lo puede enfrentar, como también una democracia con un Estado fuerte, con instituciones que funcionen, si lo puede resolver o no. Yo creo que en el caso de México lo que vemos es la interacción entre dos condiciones, es decir, hay pluralismo político, pero donde el Estado no es lo suficientemente fuerte. Entonces, es un problema para el Estado, es un problema, obviamente, para la democracia. Quizá la pregunta es, si tú tienes un Estado democrático de derecho que supone pluralismo, instituciones de la libertad, de la igualdad y además un sistema judicial sólido que funciona correctamente, puedes lidiar con los brotes de violencia. Exacto. Pero si solo tienes pluralismo como en México, pero careces del Estado constitucional sólido, Exacto. pues entonces la violencia te penetra a las instituciones y entonces te quedas un poco semidesnudo, como nos está pasando, ¿no? Exactamente. Y además, en el caso de México, que no solamente, digamos, el fenómeno de pluralismo político, donde más actores participan, sino es un país al que le ha pasado también, desafortunadamente, el pluralismo de las organizaciones criminales. Y este es un primer tema, cómo los estados democráticos están dotados para poder reaccionar institucionalmente a la violencia. La otra es cómo reaccionan los ciudadanos y las autoridades frente a la violencia. Claro. Con miedo, con determinación, con pasión, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento. Nuestro invitado de hoy, Gerardo Maldonado, estudia los efectos de la violencia sobre las elecciones.
El estudio demuestra que los homicidios tienen un efecto sobre la participación electoral, pero solamente si consideramos el nivel de desarrollo humano en cada municipio. Para medir la violencia, los investigadores utilizaron el número de homicidios dolosos que se registraron entre enero de 2007 y junio de 2009, que casi ascendió a 14,000. Para medir el nivel de vida de los municipios, utilizaron el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que mide los niveles de salud, educación e ingreso. Pasando al tema de cómo reaccionan los votantes y los ciudadanos frente a la violencia. Una de las maneras más fáciles para detectarlo es cómo reaccionan los votantes, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo reaccionan los votantes? ¿Cómo han reaccionado en México y en otros países? Vale, en México, considerando decir, la investigación que nosotros hemos hecho en ESIDES, considerando otros países, ¿qué pasa acá? Hay dos, es decir, hay dos posibilidades de lo que hemos hecho. Es uno, tiene un efecto en la propia participación, es decir, la gente vota o no vota, ¿okay? Sí. Y después, ¿cómo vota? Sí. Y si eso tiene una asociación. Lo que nos hemos encontrado en términos de la participación electoral Sí. es que en términos generales, cuando se considera, por ejemplo, decimos todos los municipios, el efecto no es muy claro, es decir, no es muy consistente. Ok. Pero si consideramos las diferencias entre los municipios, tal como lo hicimos en este proyecto, lo que hicimos fue ver los efectos en términos del desarrollo del municipio. Lo que nos Sí. encontramos es que sí tiene un efecto una vez que se considera eso. ¿Cuál es? En los municipios que tienen un desarrollo alto, el efecto, digamos, es positivo. Es decir, cuanto aumenta la violencia, las La gente tasas sale de más a homicidios, votar. la gente sale más a votar. En términos intermedios no hay una asociación fuerte, pero en los municipios de desarrollo bajo tiene un efecto negativo. La gente deja de votar. O sea, ¿tú dirías una que en vez los pasa. municipios con un bajo desarrollo la gente se asusta y por eso no sale? ¿Y Exactamente. en los municipios con alto nivel de desarrollo la gente se indigna y por eso sale? Sí, y además, por ejemplo, también tiene que ver con la asociación entre el desarrollo y las propias instituciones. Si sabes que las instituciones no van a actuar, también no puede ser una gente de miedo, sino simplemente no tiene una consecuencia. En las otras sí, la gente puede participar y posiblemente tenga una consecuencia y se puede Y entonces hacer. eso impacta sobre el tipo de partido político que es beneficiado o Exactamente, perjudicado. y esa es la otra, es decir, cómo votan los individuos una Sí. vez que lo hace. Ajá. Lo que nosotros encontramos ahí son dos cosas. Una es que sí hay diferencias por partido. Y en los últimos años, en cuanto aumentan las tasas de participación, resulta que también aumenta el porcentaje de participación, el porcentaje de voto por el PRI, es decir, en algún sentido quien se ha beneficiado por esto. En el PAN es lo opuesto, es decir, conforme aumentan las tasas de homicidios, disminuye el porcentaje de voto por el PAN. Y en el caso del PRD la asociación no es nada clara. La otra cosa que también nos encontramos es que teníamos la sospecha de que obviamente depende del tipo de elección. No es lo mismo que Claro. la gente vote en una elección municipal que vote en una elección federal. Y la sospecha al principio era que tenía un efecto inmediato en términos municipales y mucho menos, más alejado del federal. Y lo que nos encontramos exactamente lo puedes decir, el efecto es mucho más claro en las elecciones federales que en las municipales y en las estatales. Ok. Y además ha cambiado a lo largo del tiempo. Bueno, esto es lo que se han encontrado, pero ¿cuál podría ser la explicación? Bueno, por un lado, dices, en los municipios de alto nivel de desarrollo, la gente participa más. Bajo la creencia, supongo, de que eso es una forma de vacunar al sistema, de protegerlo frente a la violencia y al crimen. ¿Es una mera creencia de los ciudadanos o se podría establecer algún tipo de relación entre mayor participación electoral y quizá mayor fortalecimiento de las instituciones para enfrentar la violencia? Sí, yo creo que sí. O sea, esa asociación seguramente existe, sí, porque nos enfrentamos a, bueno, ¿qué explica esta cosa? Y muy probablemente, eso sí, comparado con otros países, es decir, aquellos partidos que la gente considera que pueden gestionar, quizá no lo sé, pero que sí pueden gestionar el problema de violencia, crimen organizado, suelen beneficiarse. Que es el de caso eso. del PRI. Que es el caso del PRI. La gente piensa que el PRI tiene mayor capacidad Exactamente. de administrar, enfrentar, reducir Exactamente. la violencia. Exactamente. Creíamos, por ejemplo, que era un asunto entre simplemente partido de gobierno, partido en oposición. Y cuando hacemos esa diferencia, no hay una asociación. O sea, sí tiene que ver con estos partidos. No es oposición y gobierno, sino tiene que ver con el propio, con el PRI. Si PRI es gobierno y ocurre, se aumenta. Pero el PRI es oposición, de todos modos ocurre y pasa lo opuesto con el PAN. Y no han establecido una relación, por ejemplo, entre a quién culpa la gente de que haya mayor violencia, de que haya mayor nivel de homicidios, a los gobiernos locales, es decir, por ejemplo, los estados, o al gobierno federal. ¿Hay alguna relación en ese sentido? Parece. Porque es una pregunta que siempre está presente. Exacto. Nosotros no hemos desarrollado la investigación, pero hay otros que lo han hecho. Parece ser que sí hubo, de hecho, un traslado. Es decir, al principio, cuando empezó el problema de violencia, se asociaba la responsabilidad mucho más con los gobiernos locales, es decir, que hayan responsables de esto.
Pero conforme fue avanzando el problema, más bien la responsabilidad se transfirió hacia el gobierno federal. Es decir, Eso es. al final sí tenía que ver con un asunto del gobierno federal. Ahora, tampoco se explica también porque quien impuso la nueva política fue el gobierno federal. Es decir, jaló esa responsabilidad. En el imaginario colectivo, todo pareciera indicar que la participación electoral está asociada negativamente con los homicidios, es decir, a mayor número de homicidios, menor participación. En ese sentido, la variable del nivel de desarrollo humano juega un papel fundamental para explicar la relación entre violencia y participación electoral. En municipios con un bajo nivel de desarrollo humano, cuanto más crece la tasa de homicidios, más disminuye la participación electoral. En municipios con desarrollo humano medio, los homicidios no tienen efecto en la participación electoral. En cambio, en los municipios con altos niveles de desarrollo humano, cuanto más aumenta la tasa de homicidios, más crece la participación electoral. Gerardo, además del comportamiento electoral, la violencia afecta las percepciones, las actitudes quizá de los ciudadanos. Ustedes han estudiado esto a través de encuestas. Sí. ¿Cuáles elementos han encontrado generales de afectación de las actitudes y las percepciones de los ciudadanos? Lo que nos hemos encontrado es que tiene que ver con la naturaleza de las propias actitudes, es decir, las actitudes hacia la democracia. Es decir, una es si la gente quiere democracia o no, es decir, si lo puede legitimar o no, y la otra es cuál es la satisfacción que tiene. En el caso de la legitimidad o del apoyo a la democracia no hay una asociación, no tiene una consecuencia, es decir, no afecta que la gente quiera democracia o no, pero sí claramente tiene una consecuencia en qué tan satisfecho está el individuo con cómo funciona la democracia. Otra tiene que ver más bien con actitudes de la eficacia política y de la confianza institucional. Es decir, si la gente se interesa o entiende lo que pasa en la política o tiene una consecuencia ahí, y la otra en las instituciones. En términos de eficacia y sobre todo de interés, que el interés no es claro, es decir, la gente no varía por, digamos, por haber sido victimizado, por enfrentarse a contextos donde hay mucho más violencia, pero donde sí claramente hay una consecuencia en términos de la confianza institucional, es decir, la gente pierde confianza en las instituciones, que son responsables a partir, insisto, tanto de, y eso lo vemos gracias a esas encuestas, de haber sido victimizado en la red más cercana o incluso en los municipios mucho más violentos. Eso pasa. Y también esto tiene una cosa que ver que no entra con el estudio de ustedes sobre la afectación de lo que llaman el tejido social. Exactamente. Que es la corresponsabilidad, la confianza interpersonal. Exactamente. ¿Ustedes han estudiado esto? Sí, hay una parte en un estudio reciente que se llama La niebla de la guerra, publicado por Schiller, que una de las conclusiones es que el problema de violencia tiene que ver con la confianza y sobre todo con la solidaridad. O sea, lo que le ha pegado es a la falta de solidaridad de la sociedad mexicana. Y algo, por cierto, que dijo el Papa Francisco en su mensaje de Navidad del año pasado. Dijo, uno de los grandes problemas de las ciudades modernas, y esto aplica sobre todo a México, es la cultura de la indiferencia. Exacto. Y cuando la violencia es tan extendida, te genera indiferencia frente al dolor de los demás. Exacto. Un niño, un joven que ve el asesinato de sus padres, sus hermanos en vivo y no pasa nada, es un joven o un niño que crece o amargado, con ganas de vengar, o simplemente indiferente frente al dolor, porque es un mecanismo de sobrevivencia psicológica. Sí. Y esto creo que será, aunque mejoremos en el tema, esto es una herida de tejido social que tardaríamos 2 Es o muy 3 fuerte, generaciones exacto. en restaurar. Sí, ¿no? sí, eso es claro. Y sí es un asunto de generación y puede crecer sin duda. Ahora, un comentario. Tengo la impresión de que en México todavía el crimen organizado no quiere sabotear la democracia. Es decir, no quiere poner bombas para que la gente se quede en su casa y no vote. Sí han matado candidatos, sí han matado presidentes municipales, pero no creo que haya sido para sabotear la democracia, sino para proteger su negocio. Exactamente. ¿Consideras que eso es así? Sí, eso es cierto. Es decir, no tienen intereses políticos y menos de derribar el régimen. Lo que quieren es, si el régimen y las instituciones les ponen un freno a su negocio, van contra ello, pero no quieren hacer... Y quizá eso explica por qué, en general, si no controlas por nivel socioeconómico, en general, el impacto de la violencia sobre la participación electoral ha sido, al menos es incierto, ¿correcto? Sí, exactamente. Ok. Exactamente. Ahora, pues un tema que sí quizás sea importante es sobre la organización electoral. Ese será otro tema, porque eso sí, al INE le cuesta cada vez más trabajo encontrar funcionarios de casilla, porque Claro. eso sí no abren la puerta y eso sí constituye un problema. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en un tema tan importante y te deseamos éxito. Ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.